en las redes sociales como GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. El miércoles pasado, en el marco del Día de la Construcción, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había reconocido que la actual ley de alquileres, que había entrado en vigencia en julio del año pasado, tenía algunas falencias. Y al finalizar la semana pasada nos enteramos de que hay un proyecto que está impulsando el Ejecutivo Nacional para modificar la actual ley de alquileres. Para hablar al respecto de ello, estamos en comunicación con Raúl Pérez, él es jefe de gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Raúl? Marcos te saluda. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo va? Todo muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por llamar. Por favor, al contrario, gracias a ti por atendernos aquí en GPS de Noticias. Raúl, en un momento la nueva ley de alquileres fue promovida y a la postre celebrada por distintos y diversos sectores. ¿A partir de qué sucesos se empezó a percibir que había falencias en esta nueva ley? Bueno, recordemos un poquito, el mecanismo de sanción de la ley siempre es un equilibrio entre la demanda del mercado inmobiliario, que es muy importante, por supuesto, porque también genera actividad económica, genera empleo y demás, y las necesidades de un universo muy importante de ciudadanos o familias que no tienen vivienda propia. Entonces, uno tiene que sancionar a veces una ley para, por un lado, buscar mecanismos que garanticen a veces el abuso, obviamente, de los propietarios, pero básicamente que la ley no se transforme en una retirada de bienes en oferta, con lo cual se puede muy difícil también alquilar. ¿Qué es lo que en definitiva, repito, que es una ley que donde participaron las entidades del mercado inmobiliario y asociaciones de inquilinos? De hecho, la ley había sido casi por unanimidad y demás, pero bueno, evidentemente algunos requisitos exagerados hacen que generen los propietarios el miedo, la duda y se retire en definitiva las propiedades del mercado, con lo cual el efecto que se quiere lograr de seguridad y de actividad al final se logra el efecto contrario. Claro. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Aparte de volver a sentar a los interesados, también es bueno incorporar un nuevo elemento, que el mercado inmobiliario nacional no es todo igual al de Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires. Es decir, hay una situación muy diferenciada, de acuerdo a la medida de la ciudad. De repente puede haber grandes centros urbanos donde es muy anónimo el inquilino, entonces ahí hay que buscar cierta seguridad y cierta protección de un lado y del otro, pero después en el resto del universo del territorio nacional hay situaciones, mecanismos y costumbres inmobiliarias muy diferentes, así que también eso la ley tiene que tratar de prever y ser cuidadosa en materia de la actividad. Entonces la solución, por eso yo lo hice un poco largo, pero la solución es volver a sentarse, volver a retocar, cuidando esos intereses y también apostando a la recuperación económica, que eso se está dando en índices muy concretos, de manera tal que los propietarios no solamente se animen a alquilar, sino que se animen a invertir y a construir también. En breve vamos a hacer, Raúl, un raconto de aquellos puntos que son perfectibles o que quieren ser modificados con este nuevo proyecto, pero en función de lo que ha dicho, estaría de acuerdo con Jorge Ferraresi al considerar de que no es viable tener una ley de alquileres a nivel nacional, sino que cada jurisdicción debería encargarse. Ahí coincido con el ministro, porque eso es conocer realmente cómo es la perspectiva nacional, digamos, donde no se puede aplicar a una misma situación. Usted toma ciudades que son importantes, pero que son del interior del país y el conocimiento y las costumbres de la persona son netamente distintas. No es lo mismo alquilar en Salta, Misiones, o Río Cuarto, para contarle otra ciudad importante del centro del país, como los requisitos que se usan en Bahía Blanca. O sea, uno a veces comete el error de pensar que se legisla todo a partir de la fuerte demanda que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y es un error, porque no deja de ser el 20 o el 25% del problema. Claro. ¿Cuáles son aquellos puntos que se consideran perfectibles o, dicho de otra manera, que buscan ser modificados con el nuevo proyecto?
Bueno, primero, como dijo Ferraresi, lo de en la intervención jurisdiccional de acuerdo a la provincia y de acuerdo a las realidades económicas de la región, de la zona. De hecho, hay mecanismos de garantía diferenciados, puede haber bancos que ayuden, puede haber cámaras de comercio regionales que ayuden, es decir, hay una intervención diferenciada. Y después, el mercado inmobiliario, básicamente, de lo que sería la región metropolitana, bueno, ahí sí es más parecido, y hay que darle al inquilino una intervención del Estado, pero más que nada en materia de ayuda más específica, con mecanismos de cumplimiento en esa ayuda, mecanismos de garantía, pero también mecanismos de devolución si un inquilino no puede, hay que decirlo con todas las letras, si un inquilino de alguna manera no puede afrontar ese tipo o ese tamaño de esa vivienda, bueno, tiene que pasar a otra. Claro. No, es decir, hay que accionar con la ley, evidentemente, también para evitar la intrusión, para evitar la toma de propiedades y permitir que el mercado se regularice, porque si no, no va a haber ni una cosa ni la otra. ¿Qué va a ocurrir una vez que se sancione esta ley, que estimo será ya bien entrado el año 2022, con aquellos contratos que fueron celebrados con la vigencia de la actual ley de alquileres? Bueno, aquí el principio básico del Código Civil es contratos que han sido firmados se respetan. Es decir, de hecho estamos hablando de contratos bastante cortos, porque una ley que intentó tener hasta contratos de 3 años, sabíamos que esto era casi imposible. Hoy hay una costumbre, o de alguna manera se va o se cambia, digamos, el texto de la ley, haciendo acuerdo entre las partes, donde se revisa el precio anterior inflacionario cada 6 meses, se retoca y se retoca también los plazos, que no deberían ser anuales, definitivamente, pero sabemos que a veces los hechos de que tanto el propietario como el inquilino termina cayendo en cuestiones muy limitadas. Claro. Así que en principio lo que ya está firmado es muy difícil modificarlo, porque si no es por otra parte, es muy difícil con la ley obligar a las partes en un mercado comercial tan delicado como es. Sin duda. Estamos dialogando con Raúl Pérez, jefe de gabinete de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afirmó que lo que falló no fue la ley, sino lo que falló fue el control del Estado respecto a su aplicación. ¿Esto es así? Y en todo caso, ¿cómo mejorar los mecanismos, cómo aceitar los mecanismos de regulación por parte del Estado sobre esta materia? Bueno, tiene un poco de razón, o bastante razón, porque no nos olvidemos que en el medio de esto ocurrió el año de la pandemia y la cuarentena, donde evidentemente no había ni siquiera forma de inspeccionar o de fiscalizar. Así que así también el Estado también tiene un límite en cuanto a la intervención. No nos olvidemos que estamos hablando también de propiedades particulares que son cientos, miles, o tal vez hay quienes hablan de que en total en la región metropolitana estamos hablando de casi 1 millón de clientes. Entonces es muy difícil, pero es cierto que ha faltado fiscalización, porque evidentemente la cuarentena, bueno, todo lo que no se pudo hacer está dejando a la vista, digamos, ¿no? Hubo que ocuparse de lo más urgente, que era el tema de la vacunación y el tema del combate a la pandemia. A su juicio, Raúl, ¿qué es necesario para solucionar el problema del hábitat que atraviesa la Argentina? ¿No? Bueno, esa es una pregunta importante. Esta no porque las otras no hayan sido, pero yo creo que este es el punto al que hay que ir. Creo que hay que operar sobre dos factores, por hacer una simplificación todo el tiempo. Uno es la tierra, es la necesidad de que el trabajador, el que hoy es inquilino, en principio, si el Estado no le resolvió el tema de la vivienda a través del crédito, a través de la hipoteca, en principio puede tener la posibilidad de tener su lote en función de que por su propia actividad o por su propia mano de obra o por su propio ahorro puede empezar de a poco a tener su vivienda. Y la otra es también, para los casos más urgentes, realizar a fondo un plan de vivienda, con lo cual necesitamos también solucionar el factor externo, que es la situación donde tenemos hoy el impacto en el fondo, para que los bancos recuperen el protagonismo, bajar la inflación y volver a la hipoteca, volver al crédito. Pues necesitamos construir, Argentina tiene un déficit habitacional
Solamente si hablábamos de lo que se calcula que en la región metropolitana hay 1 millón de alquileres, imagínense el déficit habitacional, estamos hablando probablemente de 2 millones de viviendas mínimo en el país, mínimo. Así que lo que son familiares, no viviendas para individuos solos. Así que hay que encarar un fabuloso plan con continuidad de años a años que haga por 330 viviendas por año y acompañadamente, conjuntamente el tema del lote, para que el cliente tenga la capacidad de mañana generar un poco de ahorro y que se vaya haciendo su propio día. Alemania va a llevar el año que viene una propuesta audaz que es la expropiación de viviendas ociosas. No digo expropiación aquí en la Argentina, lo cual sería inviable, pero ¿se plantea hacer algo con ello? No, miren, me parece que entrar en un conflicto con el titular, habiendo tanta tierra en nuestro país, lo que hay que hacer justo. El Estado tiene recursos, hay un fideicomiso que está acumulando recursos para que el Estado tenga dinero para comprar tierras preparadas. No se olvide que no es solamente distribuir lotes, sino que tiene que llevar servicios, tiene que llevar electricidad, luz y agua, mínimo, o gas, o sea, y además calles y iluminación. Después también hay que incorporar la cloaca, generar condiciones de ruralidad digna no es barato, es indispensable, es algo que hay que hacer, pero es algo que lleva mucha inversión, hay que hacerla, sin ninguna duda, y lleva tiempo. Así que me parece que hablar o iniciar un combate por la explotación de algo es una batalla perdida en términos de tiempo y de pasos. Sin duda. Por último, Raúl, una pregunta de tinte político. Esta fue se abrió la discusión a partir de lo que anunció Sergio Massa o de lo que había dicho el miércoles anterior, o ya se venía discutiendo dentro del Ejecutivo la necesidad de la modificación. No con el Ejecutivo, no. ¿Usted se refiere a la ley de que estamos hablando, de alquileres? No, que este tema al menos cobró estado comunicacionalmente hablando el miércoles cuando Sergio Massa hizo este anuncio en el marco del día de la Constitución. El Congreso recibe a los sectores de forma permanente. Es decir, recibe a productores, recibe a los trabajadores de Viñatero, que se sacó la ley para los trabajadores de Viñatero en 12 en julio. O sea, el Congreso recibe permanentemente a sectores de la vida económica y social del país y pone en agenda lo que están, no solamente necesita la política, necesita todo el Ejecutivo. Por supuesto, se han ido sancionando todas las normas. Hay veces que el Congreso entra en debate por cuestiones que pide la sociedad civil y está bien que así sea, lo que corresponde. Por supuesto. Raúl, muchas gracias por esta comunicación con GPS de Noticias. Le mandamos un saludo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Dialogamos con Raúl Pérez, jefe de gabinete de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, respecto a un proyecto de ley que va a impulsar el Ejecutivo Nacional para modificar la actual ley de alquileres. Recordemos que esta es la última pregunta que le hicimos a Raúl. El miércoles anterior, Sergio Massa, en el marco del Día de la Construcción, había anunciado que la actual ley de alquileres, que entró en vigencia el 1 de julio del año pasado, tenía algunas falencias y a partir de ahí el Ejecutivo está preparando un proyecto para modificarla y bueno, pueden revivir la entrevista en las redes sociales del programa. Raúl Pérez ha pasado por los micrófonos de GPS de Noticias. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. Gospel 102.9.